Pero sin embargo, ministro, durante muchos años se sigue importando el maíz, se sigue importando la soya. ¿Dónde está el trabajo que tiene que hacer INIA? Eso es algo muy importante, porque si INIA trabajara para lo que ha sido creado, yo sé que nuestros agricultores se dedicarían también al cultivo del maíz. Y si no lo hacen es que por hectáreas es muy poco lo que le produce. Yo creo, ministro, que ya en esto hay que reincidir y INIA también va a ser citado a esta comisión. En la comisión anterior también se les ha citado, pero los cargos siguen girando a través de ellos que tienen 10, 20 o 15 o 30 años, pero no nos están dando ningún resultado. Eso es muy importante. ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo en el Callao que se tengan que estar transportando toneladas de maíz, toneladas de soya, cuando esa es otra alternativa para que nuestros pequeños agricultores se dediquen a este cultivo y todo gire la economía dentro de nuestro país? Y el precio se puede incrementar, entonces ellos ya van a poder también tener una mejor calidad de vida. El agricultor, lamentablemente, no solo por este gobierno, sino hace muchísimos años, están abandonados. Y de nosotros depende, de todos los congresistas, que nos sumamos y tengamos que unir esfuerzo para que esta cartera tenga un mayor presupuesto. Y ya nuestros agricultores no puedan estar imposibilitados, porque no pueden ser sujetos de crédito tampoco. Ministro, esto es algo que tenemos que trabajar en conjunto y si usted tiene algún plan en el cual nosotros podamos apoyarlo para solucionar este problema, téngalo por seguro que va a contar con nuestro apoyo. Gracias, presidente. Ministro, por favor, para que pueda contestar. Ministro, sé que han sido muchas las preguntas de nuestros colegas, algunos tampoco ya no se encuentran presentes. Yo creo que sería bueno que usted se las haga llegar por escrito, ¿no? Viendo, en realidad tenemos 4 horas acá y tantas preguntas que usted tiene, es lo que yo le sugeriría con la aceptación de los congresistas que se encuentran acá presentes. Sí. Por favor, ministro, solamente aquellas que usted cree que en estos momentos puede hacerlo y el resto hágaselas llegar. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Sí, me gustaría explicar en ese caso de manera genérica porque tengo anotadas 17 intervenciones con un promedio de 10 pedidas cada uno, o sea, tengo 170 respuestas. Sin embargo, quiero hacer preciso muchas cosas y traigo a colación la expresión del congresista Alcalá a través suyo, presidenta, decirle lo siguiente, ¿no? Como ministro de Agricultura en el sector, desde el primer día manifestamos la situación en que encontramos al sector. Y está publicado en distintos medios de prensa lo que dije respecto al agrobanco. He señalado en aquella oportunidad cómo estaba la cartera de agrobanco y dije también en la primera presentación de la Comisión Agraria que presidía el congresista Bienvenido Ramírez que la orientación iba a cambiar porque íbamos a hacer todos los esfuerzos para que los recursos que se asignen vayan a los pequeños agricultores. Lo que se ha avanzado entre esa oportunidad y ahora es que ya se están con procesos judiciales y no es que no se rematen las tierras, como dijo algún congresista, no recuerdo el nombre en este momento, y que solo se rematen las tierras de los mayores, ya están en procesos judiciales. Todo eso, también a través suyo, presidenta, también ha tenido un correlato al interior de Agrobanco. Ya la Contraloría ha intervenido porque muchos de estos préstamos no fueron atendidos de acuerdo a los reglamentos. Entonces, eso ya también tiene un correlato a nivel de responsabilidades de los funcionarios y los directores de aquella época que aprobaron también por su nivel muchos de estos créditos. Y además, ahí les he pasado en la diapositiva,
algunos de estos grandes llegaron a través de un cambio con COFIDE. O sea, no solo es acción al interior, sino acción al exterior. Y entonces, ¿nombre de las empresas? Bueno, las empresas las podemos mencionar, en alguna de las exposiciones está. Tenemos, eso es información ya que está colgada en la información del Banco Agrario y ha sido presentada en más de una oportunidad y ya algunas de esas están, como les repito, en proceso. Sí tengo que volver a reiterar que Agrobanco no depende del Ministerio de Agricultura. Entonces, yo le estoy dando una información porque como ministro de Agricultura requiero siempre información de Agrobanco, de su estado situacional. Estoy preocupado como muchos de ustedes de las pérdidas que ha tenido el año con que cerró el año 2016 y de las pérdidas que tiene a julio. Y como ministro también me he preocupado por que les transfieran recursos para que no pueda estar en una situación peor de la que está ahora. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer con Agrobanco, de salvar Agrobanco. El gobierno está tratando de impulsar Agrobanco para que realmente vaya a la pequeña agricultura y desde que hemos asumido el gobierno no se ha prestado un sol a ninguna gran empresa. Eso les digo, congresistas, con muchísima claridad, porque esa fue la primera directiva. Lo que se ha venido trabajando es para cómo recuperamos todos los malos créditos que en su momento otorgó Agrobanco. Ya les he mencionado de qué cantidad estamos hablando. En el caso del seguro, es otro tema que se ha hablado, el seguro, a diferencia de otros años, congresista, por su intermedio, presidenta, usted me preguntó quién es el corredor. No tenemos corredor ahora. Esa es la gran diferencia que hemos hecho. No tenemos un corredor que después corra a cobrarle a las aseguradoras 1, 2, 3 o 4%. No tenemos corredor. Antes se designaba a los corredores a dedo porque es una asesoría, entre comillas, gratuita, pero no tenemos corredor. Tenemos 4 empresas, ha sido público el proceso, se ha publicado en los periódicos de las 4 empresas que ganaron el seguro, empresas que antes también han participado. Está Mafre, está La Positiva, están 2 empresas más. Cada una aplicó para determinados departamentos. Entonces, ahí se ha hecho no solo un gran ahorro, como lo dije, sino que gracias a eso se ha podido ampliar con el mismo fondo, y lo señalé, con el mismo fondo se ha podido ampliar 2 cosas. Cobertura física para mayor número de departamentos y monto por hectárea. Solo haciendo una licitación que implica 30% menos en el costo de la prima. Ese 30% menos nos ha permitido ese incremento. Y nosotros vamos a seguir apostando por incrementar esos fondos. Ojalá todos estemos de acuerdo en que así sea, porque esto es para los pequeños agricultores que se afectan realmente cuando hay problemas de esta naturaleza. Hay un tema, Presidenta, que también me gustaría tocar, que 3 congresistas señalaron, si mal no recuerdo, el congresista Bocángel y el congresista Morales también, que hablaron de SENASA. Y tengo que ser enfático en lo siguiente. Este fue una situación que se dio en el año 2015, no en esta gestión, no en el 2016, en julio de 2017. Y el 2016, en los primeros meses, se presentó aparentemente, ¿no?, el problema, y lo cual tampoco es cierto que eso no haya existido en el Perú. El tipo de hongo que apareció no se detectó en las semillas en una plantación posterior. Y luego se hicieron investigaciones, lo puedo enviar un informe técnico a aquellos congresistas que lo soliciten. Luego se hicieron investigaciones en otros lados durante el primer semestre de 2016, no en el gobierno nuestro. Durante el 2016, ¿no?,
y no se volvió a encontrar ese hongo porque precisamente se hicieron los tratamientos en aquellas plantaciones en las que encontró Senasa, la roya. Entonces, eso no quiero exculpar o tratar de culpar al gobierno anterior. Se hizo, Senasa hizo lo correcto en ese momento entre el 2015 y el primer semestre de 2016 que se dio por concluido ese tema. Otro aspecto que es muy importante es realmente la participación de las entidades relacionadas con los forestales, que ha sido mencionado por varios congresistas, y el programa de forestación. Lo primero que tengo que mencionar, y vale la pena, lo he señalado, yo me he reunido con los gobernadores de las cuencas amazónicas con mucha frecuencia. La legislación actual le da la responsabilidad a los gobiernos regionales. CERFOR es una entidad de nivel nacional, normativa, promotora y todas las otras cosas que haga CERFOR. OSINFOR no depende del Ministerio de Agricultura, tampoco, ¿no? Sin embargo, eso no deja de lado la preocupación y que ha sido tomada por CERFOR respecto a la promoción de la forestación y de la reforestación. Es entendible, no hay siembra y cosecha de agua si no se siembra forestales. Aquí no hay ningún congresista de los que han viajado a Huancavelica, a Ayacucho, a Purímac conmigo. Huancavelica, estuvieron 3 o 4 congresistas y vieron ahí las cochas, las terrazas, les puedo mencionar fotos, ¿no? Las terrazas de formación lenta y todo el área que se estaba sembrando con quinoales. Entonces siempre las cochas las estamos asociando con las siembras de forestales. Evidentemente, cuando hablamos del manejo de la cuenca, ¿no? Todos sabemos que para manejar la cuenca y que para disminuir los efectos de las lluvias en las partes bajas y cuando hay eventos extremos, evitar inundaciones o desbordes en las partes bajas, ¿no? La mejor manera es tener forestales en la parte alta. Nadie está descubriendo la pólvora sobre eso. El problema es que cuando ya se produce esto y durante años se ha depredado las partes altas, se ha deforestado las partes altas y no hay árboles, entonces tienes 2 alternativas. O nos dedicamos a sembrar árboles y esperar varios años a rezar que no llueva para que no se inunde las partes bajas, o limpiamos cauces, hacemos diques, protegemos en las partes medias y bajas y al mismo tiempo comenzamos a hacer arriba porque la parte verde de arriba va a demorar varios años. Ningún árbol, ni el quinoal, ni el molle, ni el pino que podamos llevar ahí, tienen ningún efecto antes de 8 años. Sería engañarnos si vamos a decir, solo forestando detenemos el problema abajo. Por eso es que nosotros en las cuencas, usted estuvo ahí, presidenta, hicimos el enfoque de 2 cuencas de qué es lo que se iba a hacer. Toda la parte Sierra Azul que tiene siembra, cosecha de agua, reservorio, microreservorio, forestación en cuencas. Y por eso hemos asignado un presupuesto. Reservorios en la parte más bajas. Por ejemplo, en Lambayeque, si hay alguien de Lambayeque, bueno, se fue alguien que estaba de Lambayeque aquí. De Lambayeque, el río La Leche no tiene ninguna presa. El río Saña no tiene ninguna presa. En Piura, el río Piura no tiene ninguna presa. El señor Bienvenido sabe que en Tumbes, el río Tumbes no tiene ninguna presa. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que construir las presas, pero tenemos que hacer los estudios. El río La Leche, se ha indicado, hay que hacer presa, no hay absolutamente ningún estudio. En Piura, con la justa tenemos el estudio de la presa Maravillas en el río Piura para 40 o 50 millones de metros cúbicos. Y ustedes saben que bajaron 3.500 metros cúbicos por segundo. ¿Saben cuánto tiempo se llena la presa? O sea, desde el punto de vista hidráulico es como nosotros estamos interviniendo ahora
y por eso estamos haciendo trabajos de encauzamiento. Entre tanto, vamos haciendo los expedientes técnicos para avanzar en las partes altas. Si no, no hay forma de avanzar. Y en ese cómo avanzamos en las partes altas, hay obras como pozas en Ica. Están las pozas. Nosotros hicimos los estudios en el año 2000, después de 97-98. La poza Batea Comasango, las pozas Sarajá las diseñamos y esas pozas se construyeron. Los diques de Kansas, Chanchajaya los diseñamos, hicieron expedientes técnicos y se han construido. Por eso que en el río Ica los daños han sido mucho menores que en Piura. En Piura se hicieron los estudios y no se construyó nada. Y el gobierno anterior limpió, dice, la arena y lo puso al costado. Eso no queremos ahora. Eso no queremos. Ahí es donde se ve la diferencia entre hacer un expediente y avanzar. No importa que no se haya construido todo, pero avanzar en las obras que se diseñan y hacer un expediente y meterlo en el escritorio y darle importancia a otras cosas. Eso es lo que ha pasado en gran parte de nuestro país. Entonces lo que queremos ahora es hacer este tipo de obras de la mano con las autoridades locales, con los gobiernos regionales y con los usuarios. Pero no podemos hacer todo. Entonces no tenemos recursos para hacer todo. Lamentablemente, en los 10 o 15 últimos años nos olvidamos de todo lo que estaba previsto. Yo fui muy defensor del programa Sierra Verde que empezó el presidente Fujimori. Porque siempre habíamos escrito sobre eso. Los que hemos trabajado en esto hemos escrito, no ahora, hemos escrito de muchos años atrás, qué es lo que teníamos que hacer en las cuencas. De pronto, desapareció. Luego, formaron Pronamach, desapareció. Entonces, hemos ido cambiando las cosas y entonces ahora queremos un programa que recogiendo los conocimientos ancestrales, como muy bien dice el congresista Morales por su intermedio presidenta, hagan de un programa vigente en el largo plazo, porque si no, vamos a regresar a lo mismo dentro de 5, 6 o 7 años. Tenemos que comenzar en las partes altas. Presidenta, no hay otra forma. Sierra Azul tiene esa idea, tiene ese enfoque, y por eso hablamos de cochas en las partes altas. En este momento, como Sierra Azul, mi sector tiene requerimientos de más de 950 millones de soles. Eso es lo que tenemos priorizado en este momento. ¿Ya? Pasados por las autoridades del Minagri y aprobadas, superamos 520 millones de soles. Ustedes luego van a ver el presupuesto el día 7. Tampoco puedo exigir más de lo que en las cuentas aparece. Se está calculando un presupuesto en función de un crecimiento de 4%, en función de un déficit no mayor a 3%. Se ha incrementado casi 10% para dar mayor atención a salud, a vivienda, a educación. Obviamente, ojalá que mi sector hubiera crecido 10%. Entonces podemos atender todas las demandas insatisfechas de muchos años atrás. Pero sí estamos haciendo los esfuerzos, estamos cambiando la forma como hacer las cosas. La congresista Yesenia, por ejemplo, habló de 1000 cochas. Ese es nuestro compromiso. Así como las 25.000 hectáreas, ya en este momento se habla de 35.000 hectáreas, que puede ser muy poco. O las hago o no hago nada. Porque antes no se hizo nada. En las cochas tengo 1000. Ya también en este momento se habla de 1500 porque hay compromisos con los alcaldes, con las comunidades de trabajar las cochas. Y ojalá pudiéramos hacer mucho más. El congresista Motorola un día me visita con un grupo de congresistas y me dice, la meta debería ser 3000. Creo que como usted también estuvo congresista, no sé, no me acuerdo. 3000 tienen que ser. Yo le digo, yo acepto todos los retos, ojalá ayúdenme a conseguir un poco más de dinero. Y estamos trabajando en eso. ¿Qué significa 1000 hectáreas? 1000 hectáreas. 1000 cochas.
Supongan que ustedes, si ustedes pueden regar con la batería de cochas, que ustedes han visto cómo las hacemos en las partes altas, pueden asegurar el agua para sembrar 20, 30 hectáreas. Hay cochas que hemos diseñado, inclusive que le están poniendo geomembranas, ¿no?, para incrementar la retención, que siembran hasta 120, 180 por hectárea de pasto. Póngale 30 hectáreas, nada más, por 1000 cochas. No hablemos de 1200, 1500. En un año tiene 30.000 hectáreas con riego asegurado. ¿Cuánto se ha demorado, el amigo Ceballos no está, cuánto se ha demorado Majes para 38.500 hectáreas? ¿Cuánto cuesta Majes y cuánto van a costar las 1000 cochas? ¿No? ¿Sí? Sí. Tiene la interrupción, congresista Morales. Para una cosa puntual técnica, lo que está diciendo el ministro es importante, ¿no? Lo primero, ministro, el riego se calcula en función al caudal, y usted lo sabe, no en función a la cantidad de retención. Y entonces no se puede multiplicar de la manera que usted lo está planteando. Eso hay que declararlo, ¿no? El segundo es cómo es que la inversión, y lo está preguntando hace rato, cómo es que la inversión se va a dar, quiénes lo van a ejecutar. Eso es lo que un poco preocupa. Por eso yo le decía, dentro de los expedientes técnicos, ¿cuál es el estudio social? O sea, cómo es que la gente participa esto durante esta ejecución. Nada más, cosa puntual. Muchas gracias. Señor congresista, a veces uno usa, como ingeniero, sabemos perfectamente todo lo que usted dice, porque yo soy ingeniero también y he trabajado en proyectos hidráulicos más de 40 años. Pero para explicar, uno usa una regla más simple, que ese es el mensaje. En segundo lugar, todas las cochas que se están haciendo hasta este momento, todas, absolutamente todas, se hacen en coordinación con las comunidades, con los locales. No las hace el ministerio solos. Ministro, Sí. por favor, le está pidiendo una intervención el congresista Ceballos. Siga. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, señor Ministro, gracias. ¿Y cuál es el precio promedio de cada una de las cochas que usted está llamando? Señor Ministro, nosotros hacíamos cochas, o sea, microrepresas que le llamábamos, de 1 millón de metros cúbicos, de 100.000 a 1 millón de metros cúbicos. Nos costaban, la más cara nos ha costado, creo que 3.500 soles. En serio, ministro, 3.500 soles. Y lo hacíamos 3.500, hemos hecho 24 cochas. Y en la ONG que hemos trabajado hemos hecho más de 200 cochas entre Arequipa, Puno y Cusco. Claro, lo que hacíamos era trabajar con la población, trabajando con la población, y lo que hacíamos era pagarles la mitad del jornal. La tierra la sacábamos de la zona y así ahorramos, pero 35.000 soles es bastante, señor ministro. Se lo aseguro, es bastante. Es un tema de gestión, aunque no lo crean, es un tema de gestión simplemente. Ministro, disculpe, una última interrupción, el congresista Bocángel. Bueno, sé que mis preguntas y todo lo que he dicho es más para otro nivel, ¿no? Nadie va a cuestionar el programa de Sierra Azul, es excelente, felicito, Ancas 35, ¿no? Huánuco 00, me recuerdo que yo recorro también Ancas y estaba por el lado de Huari, San Luis, Pomayucay, y me fui hasta San Nicolás, frontera con Huánuco, Canchabamba, y ahí encontré al director de Sierra Azul, ¿no? Y le dije, pues Huánuco también quiere. Pero primero sacaron 100, ahora están en 1.000, 1.500, 2.000. Tiene que acercarse usted al pueblo, porque no quiero hablar cosas de cómo se llevan también esas cochas y a dónde se llevan y cómo se llevan. Yo sé, no quiero echar más leña al fuego. También quiero mencionarle, ministro, que por ejemplo para Huánuco, pedirle, ¿no?, que se haga la producción de papas fortificadas, ¿no?, que son antianémicas, y de papas deshidratadas industrialmente para un reemplazo del maíz, por ejemplo, ¿no? Huánuco pues es altamente productor de papa, creo que es el primer productor de papa al lado de Puno. Entonces hay que hacer hay que hacer reemplazos, investigaciones, se pueden hacer. Y nuevamente le digo,
la distribución de la riqueza debe ser para todos. Y además, este programa de cochas es importante porque le da trabajo al pueblo, ¿no? Nada más, señora presidenta. Continúe, por favor, ministro. Sí, congresista, por su intermedio, presidenta. Todo sistema ancestral, absolutamente todo sistema central, implica el trabajo de las comunidades, implica el trabajo de la población. Lo que hemos hecho es articular justamente este sistema ancestral. Lo que hemos hecho es poner en práctica lo que hacían los antiguos. Los antiguos hacían trabajo comunal y resolvían sus problemas con trabajo comunal. Ahora también hay trabajo comunal, pero hay lugares donde hay que apoyar ese trabajo comunal, con alimentación, con honorarios, o a veces con roca, porque no hay roca ahí, o a veces, como estamos haciendo, con geomembranas, porque no hay geomembrana ahí. Ahora, nosotros tenemos participación en cochas desde casi 7.000 a 35, 40.000 soles. Eso es lo que más o menos están costando, señor congresista, por su intermedio. No es también, aquí sería muy fácil para mí venir a decir, con 35.000 tengo 500.000 metros cúbicos regulados. Los hidráulicos sabemos cuánto tiene una cuenca y cuánto puede almacenarse. No podría decirle con una cocha, porque entonces ya no es cocha, pues. Ya no es cocha, porque si voy a tener 1.000.000 de metros cúbicos, ya no es cocha, pues. Así de simple. Bueno, en fin, ese es otro tema. Usted es de la zona, congresista, los que hemos paseado los Andes también sabemos, aunque no somos de por allá. Ese tema es bueno tenerlo en cuenta, porque sí podemos hacer, la congresista Yesenia nos ha hecho una acotación muy importante. Todas las regiones deben tener un mayor número y justamente estamos trabajando. El congresista Bocán, que con todo respeto, yo he tenido varias reuniones con alcaldes, con gobernadores y me han traído N proyectos. El problema de muchos de nuestras autoridades es que en vez de llevarlos a que lo revisen a las autoridades competentes, a los funcionarios competentes, lo traen a los congresistas y muchas veces ni siquiera han sido presentados. Yo lamento tener que decirles, acabamos de tener el GOR ejecutivo y estaba hablando con el gobernador regional, ¿sí? Lamentablemente son las autoridades, ¿no? El gobernador regional, proyectos, tráiganlos, díganos en qué nivel, qué seguimiento le podemos hacer. Nosotros, muchos de los que están presentes hemos conversado, nosotros como Ministerio de Agricultura, por ejemplo, tenemos la limitación legal de financiar estudios de preinversión o factibilidad, porque los fondos que nos dieron era para inversión. Entonces, como fondo, lo único que podemos hacer, apoyarlo, son con expedientes técnicos y obra, y en algunos casos equipamiento. Entonces, yo siempre le estoy pidiendo a las autoridades regionales y locales, por lo menos avancen con el perfil, con la factibilidad, y nosotros como Ministerio de Agricultura los apoyamos con el expediente técnico. Pero todo bien canalizado. Entonces, en la medida que todos nos pongamos del mismo lado, yo creo que vamos a avanzar. Eso ha ocurrido en muchas zonas. Algunos de ustedes han sido testigos que cuando hemos entrado a ver los registros de los bancos de datos, no existían los proyectos. Y con muchos de ustedes, muchos congresistas que han llevado con alcaldes, ¿no? Yo le decíamos alcaldes, a ver, ¿dónde está? Y le hemos hecho seguimiento. Aquellos que podían salir rápido fueron los que se colocaron en esta transferencia. No era aquellos que no estaban. Ojalá. Sí. Sí. Ojalá. Sí. Por favor. Disculpe, señora presidenta, a través de usted. Disculpe, congresista, no le he dado uso de la palabra, por favor. Prosiga, ministro. Yo lo que invoco, que ustedes que están en contacto con las autoridades, que las autoridades nos presenten los proyectos, que levanten las observaciones y en la medida de lo posible nosotros podemos ayudar. Ayer mismo he estado con un colega suyo
chequeando unos proyectos que están, y ahí el mismo congresista, el mismo colega suyo se dio cuenta, le digo, mire, ¿desde cuándo están las observaciones? No las levantan. ¿Qué podemos hacer nosotros?